Sean bendecidos todos. Queremos en este momento empezar nuestra transmisión en vivo. Queremos dar unos segundos para que cada uno de los hermanos, las familias se conecten, nos pongan su comentario indicándonos que están recibiendo correctamente la transmisión. Y queremos que reúna a su familia en este momento. Este es el servicio online del día y ahora que vamos a estar transmitiendo. Somos la Iglesia Bíblica Fe y Gracia. Mi nombre es Salvador Sánchez, soy el pastor de la iglesia. Y queremos animar a los hermanos, a los amigos que nos miran, que compartan esta transmisión, porque hoy vamos a estar hablando acerca del sacrificio de Cristo. Vamos a estar hablando acerca del Evangelio. Y este es nuestro servicio online general, ¿verdad? Así que por favor, comparta con más personas esta transmisión, porque queremos ser de edificación para cada uno de aquellos que van a estar con nosotros a través de esta transmisión. También, si usted tiene peticiones de oración, puede mandarnos un mensaje a nuestra página oficial de Iglesia Bíblica Fe y Gracia, o puede hacer un comentario en el transcurso de este video y nosotros vamos a estar orando por usted con un equipo de oración. Creemos que la oración es una herramienta, un recurso que Dios ha dejado para cada uno de sus hijos y que también es muestra de dependencia de cada uno de nosotros al Señor. Vamos en esta hora a iniciar y quisiera, hermanos, iniciar con una oración y después de esta oración vamos a tener un tiempo de alabanza y por último vamos a tener un tiempo de la buena palabra de Dios. Tradicionalmente, hoy día se recuerda el sacrificio de Cristo. Hoy nosotros vamos a hablar de ese sacrificio. Hoy vamos a hablar de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Vamos a orar. Acompáñenme, por favor, ahí donde se encuentra. Quiero animar a los padres de familia que llamen a sus hijos, que se ubiquen todos en la sala, ¿verdad? Formalmente y tengan este tiempo para con Dios. Hoy más que nunca la iglesia necesita estar enfocada en Dios y en su palabra. Permita que el Espíritu Santo le enseñe su palabra y le muestre sabiamente cómo usted debe de conducirse y las decisiones que debe de tomar en esta vida. Oremos. Señor, gracias te damos por la vida que nos das, por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar reunidos en este lugar para poder dirigirnos a ti primeramente, adorarte, glorificar tu nombre y también, Señor, poder recibir tu palabra, aprender, Señor, de esta maravillosa palabra descrito en las Sagradas Escrituras. Señor, te ruego dos cosas. Uno, que me dirijas para poder hablar como es de acorde a tu voluntad. Y número dos, que seas tú, Señor, Padre, haciendo entender tu palabra en la mente de cada amigo o hermano que nos va a estar sintonizando el día de ahora. Señor, te ruego que seas tú, Señor, en una manera especial, obrando a favor de cada uno de nosotros. Dependemos de ti, Señor. Creemos que tu palabra es fiel. Creemos que tu palabra no cambia y que tú, Señor, estás dispuesto siempre, Señor, a proveer para tus hijos. Pero también estás muy interesado en que tus hijos te conozcamos más a través de la palabra bendita. Hoy este tiempo, Señor, mucha gente está pasando diferentes situaciones, momentos malos, quizás momentos de aflicción, momentos, Señor, de mucha preocupación o enfermedad. Pero, Señor, te ruego, Padre, que obres en esos corazones, que seas tú, Señor, soberanamente, Padre, en medio de este tiempo, mostrando tu gracia, que la gente pueda conocer la buena noticia,
que solo en ti hay salvación y que los que ya somos salvos podamos aprender a depender de ti, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a tener un tiempo en esta hora de alabanza y adoración. Y queremos, mis amados hermanos, que usted nos acompañe. Vamos a tener, hermanos, tres cantos especiales en esta hora. El primero se titula Solo en Jesús, porque solo en Jesús debe de estar nuestra fe. Nuestra fe no tiene ningún valor si no está en el objeto correcto. Todas las personas tienen fe, pero la pregunta es, ¿cuál es el objeto de su fe? Pues mi fe está puesta en Jesús. Adoremos a Dios en este momento. Aleluya. Así dice la palabra del Señor. No hay otro en el cual podamos tener salvación. Solo Jesús. Adore al Señor con nosotros, hermano. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme y sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia y pues mi pecado Él llevó, y en su aflicción vida me dio. En ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Sí, Señor. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su gracia me compró. Gracias, Señor, por entregar tu vida en la cruz del Calvario, por salvarme, Señor, aún siendo yo merecedor, un merecedor, un pecador. Pero gracias a tu misericordia por salvarme. Adoremos a Dios, iglesia, y esta tarde.
reúna a su familia. Dígale, Señor, en ti está nuestra confianza. Señor, solo en ti confiamos. Gracias, Señor, por este canto que nos recuerda tu fidelidad. Que al nacer hasta el morir sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna paz de Él me arrebatará hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Sí, Señor. Solo en ti hay salvación. Nuestra alma te alaba, Señor. Solo en Él está mi confianza. ¿Y la suya? La mía está solamente puesta en Jesucristo. Entonamos el siguiente canto, que también habla de la cruz de Cristo. Este canto es maravilloso, hermanos, porque nos llama a nosotros a tomar la cruz, dice este canto. Toma la cruz. Adore al Señor con nosotros en este momento. Adore a Cristo. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Cristo vive en nosotros. Adore al Señor. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Hombros tú cargaste. Sí, Señor. Toma el vivir
y en la muerte, pisando allí donde por ti hizo. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz de Cristo. Toma la cruz de Cristo. Ahí donde te encuentres, donde vayas, siempre predica el mensaje de la cruz. Hay una buena noticia que los seres humanos necesitan escuchar, y ese es el Evangelio. Nuestro último canto en esta hora se titula Tienen que saber. ¿Qué tienen que saber? La gente tiene que saber el amor de Dios. Entonemos este canto, comparta con más personas, que seamos edificados. Cada día veo yo en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. Con angustia y soledad, llenos de temor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Sí, Señor. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber, tienen que saber del amor de Cristo. Por eso Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a Él lleva vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir el Evangelio. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Gloria a Cristo. Tienen que saber, el mundo necesita saber del amor de Dios
las vidas dan, tienen que saber. Ellos necesitan, tienen que saber, necesitan conocer el amor de Dios. Ayúdanos, Señor, a transmitir tu palabra para que más personas conozcan del amor de Dios. Gracias, Padre. ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos nos hemos gozado con este maravilloso tiempo de la palabra del Señor a través de estos cantos? Es hermoso poder adorar a Dios con el entendimiento. Es hermoso poder decirle a las personas a través de este medio la necesidad que tienen de escuchar acerca del amor de Dios. Y en vista de esa necesidad que hay urgentemente en el mundo, hoy este día queremos hablar la mejor noticia, hablar del mejor mensaje, hablar del Evangelio. Queremos presentar el Evangelio de una forma muy sencilla. Queremos recordar el pasaje de San Juan 3:16, que dice la palabra del Señor, ahí en la presentación lo tenemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Oiga lo que dice. Dos cosas promete Dios si usted cree en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice esta palabra. No se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos estudiar este pasaje a través de algo que nosotros llamamos el diagrama del Evangelio. Y queremos ver cómo este pasaje de San Juan 3:16 es explicado de una forma sencilla a través de la palabra. Y de hecho este pasaje de San Juan 3:16 es un versículo que la mayoría de las personas conocen, es de dominio público. Yo he visto este pasaje de San Juan 3:16 en anunciados, en camisas, en pósters, en anuncios grandes en las calles, afuera de las iglesias, escrito en vasos, escrito en artículos de porcelana, en tela, en camisas. La gran parte de las personas conocen hasta de memoria San Juan 3:16. Pero una cosa es sabérselo de memoria y otra cosa es entender la doctrina que tiene este versículo. Entender el poderoso mensaje que nos enseña este versículo. Este versículo nos enseña dos cosas. Este versículo quiere hablarnos de dos cosas. Número uno, quiere hablarnos acerca de Dios. Y número dos, quiere hablarnos acerca del mundo. Quiere hablarnos acerca de Dios, número uno. Dice, porque de tal manera amó Dios. Y lo otro que quiere hablarnos acerca del mundo. Amó Dios al mundo. Y queremos saber con la palabra de Dios, ¿cómo es Dios? Si usted le preguntara a una persona promedio, ¿cómo es Dios? ¿Qué dijera esa persona? Bueno, muchas personas tienen un conocimiento mínimo o quizás mayor de cómo es Dios. En la Biblia sabemos que Dios es Padre, Dios es Hijo,
Y Dios es Espíritu Santo. Y según la Biblia, Dios es santo. Dios es justo. Por lo tanto, sus juicios son rectos y son verdad. Hay rectitud en él. Dios es el creador. Dios es el poderoso. De hecho, en Romanos capítulo 1, hemos aprendido cómo la creación revela dos cosas de Dios. Revela su eterno poder y también revela su deidad. Se revela a Dios como poderoso. Dios es sabio. No hay nada que tome por sorpresa a Dios. Él lo sabe todo. Dios es soberano. Mucha gente piensa que Dios es algo que fue creado por Dios. Y no, Dios es soberano. Él está sobre todo, sobre toda la creación. Él es eterno. Pero también Él es amor. Y si vemos en la palabra de Dios, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, lo que Dios dice de sí mismo, de cómo es Él. Y dice, y cantan diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y dice, oiga, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dice que Dios es todopoderoso, pero que también es justo, que en Él hay verdad, hay rectitud. Eso dice Apocalipsis 15:3. También Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Dice, pues solo tú eres santo, por la cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La Biblia una y otra vez declara que Dios es justo, que Dios es poderoso y que Dios es santo. Y si tuviéramos que describir a Dios en una palabra, yo lo describiría como perfecto. De hecho, la palabra santo significa que Él es perfecto, apartado de todo lo malo. En Él hay perfección, no hay error. Y si Dios es santo, sus reglas de vida también son santas. Si Dios es santo, sus mandamientos también son santos. Los mandamientos que Dios ha dado al hombre. Y estos mandamientos, unos están dirigidos hacia Dios y otros están dirigidos al hombre. El primero dice, ningún otro Dios. Y vamos a ver cómo estos mandamientos representan la santidad de Dios, pero también cómo estos mandamientos también nos hablan de la pecaminosidad del hombre. También dice el mandamiento número 2, no ídolos. En Éxodo 20 encontramos todos estos mandamientos. Dice, no usar mal su nombre. Recuerda el día santo. Honra a los padres. No matar. No adulterar. No robar. Y no mentir. Recuerde que Dios es santo. Él es perfecto, puro. No hay error, no hay mancha. Y si Dios es santo, el cielo es santo y sus leyes son santas. La pregunta es, ¿cómo es usted? ¿Cómo soy yo? Si Dios es santo, el cielo es santo y sus leyes son santas, ¿es usted perfecto para poder cumplir una ley perfecta? Y es ahí el detalle de cómo necesitamos ver a través de los mandamientos de Dios
cuán perfecto es Dios, pero también ver cuán pecadores somos nosotros. Por eso San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. San Juan quiere que sepa de dos cosas, de cómo es Dios, pero también quiere que sepa cómo es el mundo. ¿Y cómo es el mundo? Bueno, el mundo es pecador. ¿Y cómo sabemos que el mundo es pecador? La palabra de Dios en Romanos, quiero que usted lo busque por favor, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa la palabra todos? Todos, sin excepción alguna. Todo hombre o mujer en este mundo somos pecadores delante de Dios. Una vez una persona se acercó a Jesús, un joven rico, y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si esa pregunta se la hubieran hecho a Pablo, como se la hizo el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo hubiera respondido, cree en el Señor Jesucristo. Pero este joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿O qué haré para ser salvo? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes. La pregunta es, ¿por qué Jesús le dice los mandamientos y no le dice de un solo, cree en mí para ser salvo? La respuesta es la siguiente. Este joven necesitaba darse cuenta que era un pecador. Cuando Jesús le dice los mandamientos sabes, el joven rico respondió, todos los he cumplido. Mira el concepto que tenía este joven. Él no se consideraba un pecador o alguien que había faltado la ley de Dios. En la mente del joven, él había o estaba cumpliendo la ley perfecta de Dios. Pero recuerde, Dios es santo, es perfecto, el cielo es santo, perfecto, y las leyes son santas, perfectas, pero el hombre, según Romanos, es pecador. De hecho, Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Pero este joven en su mente, él creía que no era pecador, que él estaba cumpliendo. Pero Jesús le dice, te hace falta uno, le dice los mandamientos. En la Biblia no solamente hay 10 mandamientos, en la Biblia hay 613 mandamientos aproximadamente. De esos 613, 10 mandamientos representan la ley moral de Dios. Hablan del carácter santo y perfecto de Dios, pero al mismo tiempo nos muestran el pecado. Por eso Jesús le dice a este joven, los mandamientos sabes, porque Jesús quería mostrarle a este joven que era un pecador y que no era tan perfecto como él creía. Santiago 2:10 dice que el que falla a un punto de la ley se hace transgresor de toda la ley. Cuando Jesús le dice al joven, los mandamientos sabes, y el joven le dice, todos los he cumplido, y después Jesús le dice, te falta uno, el joven supo que al hacerle falta uno era haber roto toda la ley. Por eso él se fue triste. Y de hecho, hermanos, también, no solo ese joven se dio cuenta de que era un pecador, también nosotros podemos darnos cuenta que somos pecadores. A veces, mis amados hermanos, gente dentro de las congregaciones vive una religiosidad y piensa que no pecan. Hay gente que yo he escuchado decir, antes era un pecador, antes era un perdido, ahora ya no pecamos. ¿Será cierto eso? Mire el mandamiento 1 y 2, ningún otro Dios, no ídolos. Leamos Éxodo 20, 2 al 3 y después vamos a leer Mateo 6, 24 y por último Colosenses 3, 5 para mostrarle algo interesante estos pasajes. Éxodo 20, 2 y 3. Veamos dónde Jesús dijo estos mandamientos, ningún otro Dios y no ídolos. Dice, yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo siguiente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En Mateo 6:24, miren lo que Jesús dijo. Ya leímos los mandamientos dados por Dios. Y miren lo que Mateo 6:24 dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, oiga, a Dios y a las riquezas. Pero puede decir usted, pastor, ¿qué tiene que ver esto con no tener otro Dios y no ídolos? ¿Qué tiene que ver esto con no tener otro Dios? Mire Colosenses capítulo 3, versículo 5, que dice, aquí Mateo dice no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Pero miren lo que dice Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y miren lo que dice aquí. Y avaricia. ¿Y qué es avaricia? Dice idolatría. Es posible que usted diga, yo no soy católico, yo no soy un idólatra, pero es usted un avariento. Y eso, según la Biblia, también es idolatría. No podemos servir a dos señores. Hay mucha gente que ha cambiado el tiempo de Dios por la vida material. Y eso también es idolatría. ¿Ve qué fácil usted y yo podemos fallar los mandamientos? Y no somos tan perfectos como a veces creemos. Otro mandamiento. Bueno, no codiciar. Por ejemplo, honrar a los padres. Mire por un momento este mandamiento de honrar a los padres. La mayoría de nosotros somos hijos. Tenemos padres. ¿Y en algún momento usted le desobedeció a sus padres? ¿Recibió usted un regaño, un castigo por parte de sus padres? Pues entonces usted ha roto ese mandamiento. Si vive usted en esta nación y usted no se acuerda de sus padres y no está usted pendiente de las necesidades de sus padres, usted está rompiendo ese mandamiento. Cierto día los fariseos decían esto delante de Jesús. Los fariseos llegaron siempre con una actitud acusando a los discípulos de Jesús. Y le decían, ¿por qué es que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Pero Jesús les dice, ¿y ustedes por qué invalidan los mandamientos del Señor? ¿Y cómo invalidaban ellos los mandamientos del Señor? Los fariseos decían, el dinero que yo les puedo dar a mis padres, mejor lo doy para ofrenda en el templo, decían ellos. Y ellos pensaban que estaban agradando a Dios al quitarle el dinero que daban de ayuda a sus padres para traerlos de ofrenda en el templo. Y Dios les dice, la Biblia, los mandamientos del Señor dice honrar a padre y a madre. Y ustedes están invalidando ese mandamiento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de las necesidades de nuestros padres? Vivimos en un país donde a veces no padecemos, no estoy diciendo que no padecemos momentos difíciles, pero nos olvidamos de que nuestros padres también están solos y que tienen necesidades. Qué fácil es fallar los mandamientos de Dios. Tal vez usted pueda decir, pero yo no adultero, yo no mato. ¿Pero qué? ¿Miente? ¿Ha mentido usted alguna vez para no ir a su trabajo? ¿Ha mentido usted alguna vez para no ir a la iglesia? ¿Ha mentido usted alguna vez para no hacer lo que debe por ley hacer? Es fácil mentir. Hay gente que tiene el hábito de la mentira. Mienten hasta para lo que no es necesario mentir. A veces vamos a la casa de un hermano y nos ofrecen comida y la comida que nos ofrecen no es del gusto nuestro. Y decimos, ay hermano, fíjese que estoy súper lleno, pero es mentira. Lo único que estamos haciendo es queriendo evadir comer un alimento que no nos gusta. Qué fácil es mentir. No codiciar.
Por ejemplo, no codiciarás el buey, ni la criada, las posesiones de tus vecinos. Y nosotros a veces decimos, mira ese hombre carrazo que tiene y es hijo del diablo. Y yo que soy hijo de Dios no tengo nada como este hombre. Hay personas, mis amados hermanos, que dicen, yo quisiera tener el esposo que usted tiene. La esposa que usted tiene. Usted está codiciando. No robar. ¿Alguna vez se ha comido una uva en el supermercado y no la ha pagado con el pretexto de decir que la uva estaba ácida o estaba dulce? Para Dios, no matar y no adulterar es lo mismo que odiar y codiciar. En Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de ese juicio. Para Dios, matar es lo mismo que odiar a un hermano o enojarse con un hermano. El adulterio. Posiblemente usted sea un hombre casado, una mujer casada, y en algún momento usted diga, yo soy fiel a mi esposa, a mi esposo. Pero la Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Alguna vez usted le ha dicho a la esposa, ay, cómo quisiera yo que fueras como esa mujer que está ahí o que sale ahí? ¿Alguna vez usted, esposa, le ha dicho a su esposo, cómo quisiera yo que fueras como ese hombre? Mira qué elegante, qué guapo ese hombre. Usted está fácilmente adulterando. Tal vez no se lo diga en palabra al esposo, pero está viendo el programa de televisión y sale ese hombre sin camisa ahí y usted dice, uy, tan siquiera mi esposo fuera así, pero mira lo que tengo aquí. Usted está fallando estos mandamientos. Yo fallo los mandamientos de Dios. Todos nosotros nos hemos dado cuenta que hemos fallado en algún momento los mandamientos de Dios. Y no, mire el mandamiento no usar mal su nombre. En este país tenemos la tendencia a decir, oh my God. Están contando un chiste las personas y dicen, oh my God. Están diciendo una mentira, oh my God. Usamos el nombre de Dios en vano. Qué tremendo lo que estamos viendo. Ahora, decíamos, Dios es santo, el cielo es santo, sus leyes son santas o perfectas, pero ¿cómo es el mundo? ¿Cómo le fue a usted en la evaluación? Usted y yo somos pecadores. Y eso es lo que habíamos hablado en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Usted, yo, todo ser humano en este mundo ha pecado y están destituidos de la gloria de Dios. De hecho, una persona me puede decir, pero pastor, yo antes era pecador, ahora no peco. Miren lo que Eclesiastés 7:20 dice. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Posiblemente usted no esté pecando ahorita, pero ¿puede usted garantizarme que mañana no va a pecar con el pensamiento o con acción? A veces pecamos hasta sin darnos cuenta. La Biblia dice, no hay hombre en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Esa es la realidad. Somos pecadores. El mundo es pecador. El mundo, usted y yo, todos somos pecadores. ¿Y sabe qué dice Isaías 59:2? Miren lo que dice Isaías 59:2. Por favor, pongámoslo en la pantalla. Isaías 59:2. Dice, léalo por favor conmigo. Busque su Biblia. Y busque Isaías 59:2 para que vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
los pecados, las iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Los pecados hacen una barrera que le separa a usted como pecador de un Dios que es santo, perfecto y justo. Por lo tanto, si Dios es santo y el cielo es santo, al cielo santo y perfecto no puede entrar un pecador. Y hasta aquí hemos visto malas noticias, porque los pecados son una barrera entre Dios y el hombre. Ahora la pregunta clave de esta enseñanza para ir finalizando. ¿Sabe usted cuál es la paga del pecado? ¿Sabe usted qué merecemos por pecadores? La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que usted y yo merecemos por haber transgredido los mandamientos de Dios es la muerte. Esa es la paga del pecado. Eso es lo que nos correspondía a nosotros. Pero hay algo que yo quiero que recuerde que hicimos al principio. Al principio nosotros estábamos describiendo cómo es Dios. Y recuerde que en la palabra de Dios vimos de que Él es santo, pero nosotros somos pecadores y que por pecadores nosotros merecemos la muerte. Y la muerte en la Biblia no significa aniquilación. La muerte en la Biblia significa separación. Y hay un lugar donde el hombre pecador, que no merece un cielo perfecto, porque ha transgredido la ley de Dios, hay un lugar que está preparado para que ese hombre esté por la eternidad separado de Dios. Y ese es el infierno. Miren lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando personas miran este versículo, ellos dicen, ya ves que los hechiceros se van al infierno, los cobardes y los incrédulos también, los abominables también, pero mire también quiénes se van al infierno, los mentirosos. ¿Es usted mentiroso? Entonces, una persona puede ir al infierno no porque haya hecho estos pecados, sino porque no creyó en la solución para ser salvo de esa eternidad en el infierno. Cristo pagó el precio. Ese fue el propósito de su muerte en la cruz. La ley justa, las demandas justas de Dios requerían que la paga del pecado fuera la muerte. Y Cristo es un juez y Cristo es un Dios de amor y Él pagó el precio por nuestro pecado. De hecho, es el lugar donde van a estar separados todos aquellos que no crean en Cristo. Según Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero hay un problema. Y el problema de nosotros no es el gobierno, no son las maras, no son las personas o el vecino. El problema es que en nosotros existe el pecado. Una naturaleza pecaminosa que nos hace obrar, hacer cosas malas y fallar a Dios. Y ese pecado, a veces esa barrera que hay entre Dios y el hombre, queremos muchas veces quitarla por nuestros propios medios. Y hay personas que dicen, bueno, yo creo que si hago buenas obras, entonces Dios me va a salvar y no me va a enviar al infierno. Posiblemente una persona diga, bueno, si soy amable con las personas, entonces Dios va a ver mi amabilidad. ¿Y cómo Dios me va a mandar al infierno si soy amable? Algunas personas dicen, tal vez, ayudar a otros. Pero si ayudo a los necesitados, yo sé que Dios me va a perdonar y no voy a ir al infierno para pagar por mis pecados. Otras personas dicen asistir a la iglesia. Por ejemplo, en la Biblia hubo un hombre que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo pasaba, hermano, una gran parte del día en la sinagoga.
Pero aunque Nicodemo era un maestro de la ley, se sabía el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, de memoria, aunque era un líder de los fariseos prominentes y era un maestro de los iletrados, de los de poco conocimiento, aún así Dios le dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Él asistía, pero no era salvo. Así hay mucha gente también hoy en día. También otros pueden decir ser un buen hijo, y yo sé que Dios me va a salvar. Otros dicen dar dinero. Pues ya tengo ganado el cielo. Bueno, y los que no tienen, que no han podido dar, no van a ser salvos. Otros dicen hacerse voluntario de un club, del club de la gracia, y Dios me va a salvar. Otros dicen bautizarse, pensando que el bautismo en agua tiene algún poder para quitar el pecado. El bautismo en agua no tiene ningún poder para salvar. El bautismo en agua es solamente un testimonio público de que usted ahora ha creído en Cristo y es un seguidor de Cristo. En la cruz hubieron 2 hombres. Uno creyó en Jesucristo y el otro no creyó en Jesucristo en la cruz. Y el que creyó en Jesucristo, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y él no tuvo tiempo de bautizarse y fue salvo. El bautismo en la Biblia siempre ha sido para los creyentes, no un medio para ser salvo. De hecho, si el bautismo fuera un medio para la salvación, entonces Pablo no hubiera dicho: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Si el bautismo hubiera sido un medio para la salvación, entonces Cristo hubiera mandado a Pablo a predicar el bautismo, pero mandó a predicar el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El único medio para ser salvo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de las obras que el hombre cree que son necesarias para ser salvo? Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, gracia del griego charis, que significa favor inmerecido, regalo. La salvación no es una recompensa, la salvación es un regalo de Dios, que no es por obras, porque si fuera por obras usted tuviera un motivo para gloriarse. Si la salvación fuera porque usted es amable, entonces cuando Dios le preguntara: ¿por qué te debo dejar entrar al cielo?, usted le diría: porque yo fui amable, y tendría un motivo para gloriarse. O porque yo fui a la iglesia y tendría un motivo para gloriarse. O porque yo di dinero y tendría un motivo para gloriarse. Pero la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Oiga, el énfasis: no por obra. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Si gracia es el favor inmerecido, misericordia es no darnos lo que merecemos. La paga del pecado es la muerte. Lo que nosotros merecíamos era el infierno, la muerte. Pero Dios tuvo misericordia al no darnos lo que merecemos, el infierno. Y nos dio un cielo que no merecemos, y eso es gracia. Por eso Gálatas 2:16 Pablo les dijo a estos hermanos: ustedes saben que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, puesto nuestra fe en Jesucristo para ser declarados justos, justificados por la fe de Cristo y no por obrar la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Escuchó? Un clic adelante. No por obras. No por obras de la ley. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Dice ninguno. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Por eso Hechos 15:11 dice: creemos que por la gracia, el favor inmerecido del Señor Jesús,
seremos salvos de igual modo que ellos. Y Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Hay gente que dice, sí es cierto, somos salvos por gracia, pero mantenemos la salvación por obra. Pues déjeme decirle que según la Biblia, las obras y la gracia no se llevan. Si es gracia, no puede ser por obra. Entonces, pastor, ¿usted por qué obra si no es la obra la que salva a una persona? Bueno, yo obro porque soy salvo. Yo obro porque estoy agradecido, pero nunca obro porque creo que la obra sea el medio para la salvación. Y tenemos que ser claros con este mensaje, porque allá afuera se está predicando un evangelio que no es el de la Biblia. Y cuando predicamos la gracia, la gente piensa que estamos diciendo entonces, váyase a pecar. No. Cuando usted es salvo por la gracia, también la gracia le enseña a vivir la vida cristiana. Pero debe saber que la salvación que usted tiene, que fue gracias al sacrificio de Cristo, hermano, que es un regalo de Dios, que Dios le otorgó a usted en el momento que puso su fe solamente en Cristo. Ese regalo no se obtiene por obra, porque si fuera por obra, dejaría de ser gracia. Por eso dice, y si por gracia, ya no por obra. Porque si fuera por obra, ya no sería gracia, sino que sería una deuda. Es importante que usted entienda eso. Entonces es por gracia, no por obras. Por eso Isaías 64:6 nos recuerda claramente por qué la salvación no es por obras. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Y en el caso que una persona crea que la salvación es por obra, Isaías dice, y toda nuestra justicia, nuestras buenas obras, las obras que nosotros creemos que son necesarias para la salvación, para Dios son como un trapo de inmundicia. Dios no va a tomar ninguna obra suya como medio para la salvación. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es perfecto. El cielo es perfecto. Sus leyes son perfectas, pero usted no es perfecto. Si usted fuera salvo por obra, usted estaría obligado a ser perfecto en todo lo que usted obra. Pero Santiago 2:10 dice que si falla un punto, se hace transgresor de toda la ley. ¿Cuántas veces ha mentido? ¿Cuántas veces ha robado? ¿Cuántas veces se ha enojado con un hermano? ¿Cuántas veces ha pensado mal? ¿Ha fallado uno? Ha fallado toda la ley. ¿Quién puede ser salvo por orar? Por eso hay gente que noche tras noche se acuesta y en la noche, cuando nadie los escucha o los mira, ellos están en su mente pensando, ¿habré hecho lo suficiente para Dios para que Él me salve? Amigo, necesitas entender el evangelio y ese es el propósito de esta enseñanza. Pero recuerde, no es por obras, porque esas buenas obras, Isaías decía, son como trapos de inmundicia, son suciedad. Así son nuestras buenas obras. Pero ¿quieres oír una buena noticia? Todo lo que les he hablado anteriormente son malas noticias, porque usted quizás en su mente estaba diciendo, entonces, si no somos salvos por obra, ¿qué podemos hacer? Porque no hay nada que podamos hacer nosotros que Dios acepte por nuestra salvación. El carcelero de Filipo le dijo a Pablo, señores, ¿qué debo de hacer? Porque en la mente de las personas, siempre que se trata de la salvación, la gente está pensando en qué hacer. Pero Pablo no enfoca su respuesta en el hacer, sino en la fe que debe de tener este hombre solamente en Cristo. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, Hechos 16:31. Así que, ¿quieres oír algo muy hermoso? Y esto es lo hermoso que necesitas escuchar. Dios es amor. ¿Te acuerdas que al principio preguntamos cómo era Dios? Pues Dios no es solamente justo, sino que también Dios es amor. Y porque Dios es amor, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado por ese amor a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16 no solamente nos habla acerca de cómo Dios, cómo es el mundo, sino que también nos recuerda que dentro de las características de cómo es Dios, Dios es amor. La Biblia no dice Dios tiene amor. La Biblia dice Dios es amor. Y lo mostró a través de su sacrificio. El amor de Dios es tan perfecto que Dios no basa y no otorga su amor según la fidelidad del hombre. Pues tú no hiciste nada bueno para que Dios te amara y enviara a su Hijo. De hecho, la Biblia dice, somos pecadores. Y Dios vino a morir por un pecador, como usted y como yo. Qué hermoso lo que estamos viendo. Y como Dios es amor, Él sabía que la justicia divina requiere, como juez justo, que se cumpla la ley. Y la ley dice que la paga del pecado debe de ser muerte. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios puede ahora mostrarnos su amor y morir por nosotros, pagar con muerte esa deuda de pecado que teníamos? Si Dios hubiera venido en forma divina de Dios, en forma como lo que dice la Biblia, Dios es espíritu, ¿quién hubiera podido matarlo? Ahí surge la necesidad de él humanizarse. Una vez una persona me dijo, Dios no es amor porque dio a su hijo. ¿Qué padre puede ser bueno si da a su hijo? Lo que la gente no entiende es que Dios mismo se humanizó para que él pudiera dar la muerte por cada uno de nosotros. Y por eso San Juan 3:16 dice que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo dio. Y aquí está la buena noticia. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Además, os declaro, hermano, el evangelio. En 1 Corintios 15, hermano, 1. Ahí está en 1 Corintios 1, 15, 1. Dice, además os declaro, hermano, el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Aquí está la buena noticia. La palabra evangelio viene de la palabra evangelión. Bueno. Buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Versículos 3 y 4, por favor. Dice, esto es el evangelio según la Biblia. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tradicionalmente este día se celebra o se recuerda la crucifixión de Cristo, entonces es bueno recordar el evangelio. Es bueno conocer el evangelio, que Él murió. Él vino al mundo como un hombre para poder gustar la muerte por cada uno de nosotros como pago de nuestro pecado. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecado. Por eso Hebreos 2:9 nos dice, mire lo que dice Hebreos 2:9. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y por eso Cristo murió, fue sepultado. Pero también hay que recordar que el tercer día Él resucitó. Y vamos a estar hablando mucho más sobre la resurrección de Cristo el domingo. Pero queremos terminar este pasaje de San Juan 3:16 con lo que nos enseña Dios a través de este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué?
vida eterna. Si tú eres un pecador y sabes que no tienes ninguna esperanza de ser salvo, que no, la salvación se obtiene por obras, la única alternativa que tiene la humanidad de ser salva es a través de la obra de aquel que es perfecto. Dios es perfecto, el cielo es perfecto, sus leyes son perfectas y solo alguien perfecto puede cumplir una ley perfecta. Y ese perfecto es Jesucristo, quien vino al mundo a tomar tu lugar y el mío para pagar por nuestra culpa y cumplir las demandas de Dios que tú y yo no podíamos cumplir. Por eso San Juan 3:16 nos dice algo sorprendente y nos recuerda algo muy importante que usted debe entender. La gracia consiste en dar. Y Dios dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos salvos por su obra. Por eso recuerde, Efesios 2:8-9, es por gracia que somos salvos. Y dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un don. Y un don es un regalo. La palabra griega es charis, también ahí, regalo. Tito 3:5 nos salvó no por obras, sino por su misericordia. Recuerde este otro pasaje que leímos. Por eso Cristo vino a hacer lo que usted no podía hacer. Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo vino a botar esa barrera que usted no podía quitar con sus buenas obras, porque sus obras y las mías son como trapos de inmundicia para Dios. Solo Jesucristo podía hacer ese pago perfecto. Por eso la pregunta es, entonces, pastor, ¿qué debo hacer entonces para ser salvo? Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo. Nosotros le hemos dicho a la gente, reciba a Cristo. Pero ahora, si usted quiere ser salvo y recibir a Cristo, ahora la pregunta lógica sería, ¿cómo se recibe a Cristo? Miren lo que la Biblia dice en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. Ahora, ¿cómo se recibe a Cristo? No se recibe levantando la mano, no se recibe haciendo una oración del pecador. De hecho, no hay tal oración en la Biblia. No se recibe porque usted pase al frente. No se recibe porque usted se fue de penitencia. ¿Cómo usted recibe la salvación? Recibe a Cristo. Dice, más a todos los que le recibieron. Y dice este pasaje, a los que creen. ¿Cómo se recibe a Cristo? Creyendo. ¿Cómo se recibe la salvación? Creyendo en su nombre. ¿Y por qué dice creyendo en su nombre? ¿Sabe por qué? Porque un nombre dice mucho. Un nombre dice quién es la persona y qué ha hecho. Se lo voy a mostrar. Cuando usted escucha el nombre de Hitler, ¿qué le recuerda a Hitler? Le recuerda que Hitler era un hombre malo. Y le recuerda que Hitler mató a mucha gente. ¿Ve cómo ese nombre le recordó lo que Hitler era y lo que había hecho? Por eso dice, los que creen en su nombre. Cuando usted oye el nombre de Jesucristo, ¿qué piensa de Jesucristo? Piensa quién es Jesucristo. Y también recuerda qué hizo Él por usted. ¿Y qué hizo? Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si usted cree en ese nombre, en ese sacrificio, en esa persona que vino al mundo como un humano para tomar su lugar y morir y pagar por la paga de su pecado. Si usted cree en Jesucristo y en su sacrificio perfecto, le dio el derecho, dice este versículo, de ser hecho hijo de Dios. No todos en el mundo somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero hijos de Dios solo aquellos que le reciben por la fe sola en Cristo. Entonces, el requisito para ser salvo es creer. San Juan 3:16 dice que si usted cree, dos cosas van a pasar. Uno, no se pierda. ¿No se va a perder dónde? En el infierno. No se va a perder en el infierno. Si usted pone su fe en Cristo, Dios le promete, no se va a perder. Y lo otro que Dios le promete, si usted cree en Él, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y la palabra eterna significa eterna. Va a tener vida eterna a través de la obra de Cristo.
Usted necesita solamente poner su fe solamente en Cristo. ¿Y qué significa eso? Confiar solamente en Cristo. No pensar que usted es salvo por otro medio, sino creer que usted es salvo solo por la obra de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la vida. Y dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, vamos a dar respuesta a la pregunta del carcelero de Filipo en Hechos 16, 30 y 31. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por eso Pablo no le dijo, pasa al frente, hacer una oración, sino que le dijo, ¿sabe qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de claro es el mensaje de la Biblia. Una y otra vez la Biblia nos dice que el requisito para la salvación es poner nuestra fe, creer solamente en la obra de Cristo. Si tú, amigo que me escuchas, has estado pensando todo este tiempo atrás que eres salvo por ser moral, por hacer buenas obras, porque vas a una iglesia, eso no salva a nadie. Yo voy a una iglesia, soy pastor de un grupo de creyentes salvos, pero nosotros vamos a la iglesia porque ahí es el lugar que Dios diseñó para prepararnos, capacitarnos para la obra del ministerio. Porque es la voluntad de Dios que nos congreguemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero nunca porque sea el medio para la salvación. A la iglesia yo voy, al templo, a reunirme con los hermanos para conocer a aquel que me salvó. Y ese conocimiento está en la palabra de Dios. Donde hay un pastor en una congregación que ha sido puesto por Dios, según la Biblia, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Siempre la fe será el medio, no tus buenas obras. Solo la fe en Cristo y serás salvo. Solo creer en Cristo, solamente en Cristo y serás salvo. ¿Usted ha puesto su fe en Cristo? Juan 5:13, primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. ¿Qué quiere Dios que usted sepa? Que tenéis vida eterna. ¿Cómo sabe usted que un creyente ha entendido el Evangelio, que una persona es salva o ha entendido el Evangelio? Pregúntele. Si Cristo viene hoy en este momento, ¿estás seguro que irías al cielo? Si esa persona le dijo, no podemos estar seguros, vamos a saberlo hasta que estemos delante de Dios, le han mentido. Porque la Biblia, en 1 Juan 5:13 dice que estas cosas están escritas aquí, porque es la voluntad de Dios que usted sepa que si ha puesto la fe en su Hijo, Jesucristo, usted tiene vida eterna. Que sepáis que tenéis vida eterna, no que posible la va a tener, sino que tiene vida eterna en Cristo. San Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. ¿Ha oído usted las palabras de Dios esta tarde? Si usted ha oído la palabra de Dios y cree a esta buena noticia, Dios le dice, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Cristo, solo Cristo, hermano, es la solución al problema del pecado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta es, ¿podría usted hallar una razón para no creer hoy mismo en Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir gratuitamente el regalo de la vida eterna? La voluntad de Dios es San Juan 6:40. Y esta es la voluntad
del que me ha enviado, dijo Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y la promesa es, yo lo resucitaré en el día postrero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Ha escuchado usted este mensaje? Entonces, pastor, ¿qué es lo que puede condenar a una persona? San Juan 3:18, y termino con este versículo. ¿Qué dice San Juan 3:18 en el programa, por favor? Mira lo que dice San Juan 3:18. ¿Qué es lo que puede condenar a una persona, pastor? Mire lo que la Biblia dice. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si usted no cree en esta buena noticia, si usted no cree que Jesús es el único camino, si usted no cree que es solo por la fe en Cristo y en su obra que somos salvos, el que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te doy gracias por tu palabra bendita. Hemos aprendido la buena noticia. Y Señor, sé que este tipo de enseñanza a veces es extensa a la mente del hombre, pero es tan necesaria. Ruego por aquellos que han tenido el favor de estudiar conmigo esta noche esta verdad tan necesaria en medio de un mundo que está recibiendo información errónea de lo que es supuestamente el Evangelio. Pero ahora hemos presentado el Evangelio según la Biblia, que cada persona haya podido identificar por la Escritura que estas cosas son verdad, que hayan podido entender que solo en ti hay salvación. Gracias por tu palabra, gracias por los oyentes, por los que nos están mirando a través de este medio online. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, por cada familia. Gracias, Señor, porque ahora podemos nosotros disfrutar la vida eterna. No esperar en el futuro para disfrutarla, sino que ya tenemos vida eterna por la obra de Jesucristo en la cruz. Gracias. Amén y amén.
hacer un comentario. Estar nuestra fe. Nuestra fe no tiene ningún valor si no está en el objeto correcto. Todas las personas, dígale, Señor, del amor de Dios. Y ese es el Evangelio. Nuestro más prueba, gloria a Cristo. Tienen que saber, el mundo necesita saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que todos nosotros. Entonces, una persona puede ir él asistía, pues tú no hiciste nada, pecador. A Cristo. Miren lo que la Biblia dice. La gracia consiste también, por favor, dice, Dios hubiera venido, bueno, nos dice algo sorprendente, se fue de penitencia, solo Jesucristo vino a botar esa barrera que